Ya, Joseto, mira, el otro día... ¿Qué pasó el otro día? No sé. El Otro día pasan muchas cosas. Sí, El otro día... el otro día andaba en Brasil, el otro día estaba viendo una película, el otro día estaba viendo TikTok. El otro día estabas conmigo. ¿Estaba conmigo o estaba contigo? Porque Tigo y Migo son personas diferentes. Sí, porque Tico es una marca de yogur. ¿Parece o telefónica de Argentina? No sé. Ya, pero estaba viendo Porque la película Moneyball. No, porque es contigo siempre. Sí. Viste, Tico. Ya. Ya, pero estaba viendo la película Moneyball. Esa banda aparece el Brad Pitt. Exactamente. Y también el Jonah Hill. Sí, pues. Y estuvo bastante interesante y me di cuenta de que habían varios clubes en Europa, sobre todo en Europa, que aplicaban un modelo bastante similar. Tampoco somos el primer deporte que el fútbol el que lo aplica, ¿no? Y tampoco solamente el béisbol, como se ve en la película, sino que el baloncesto y otros deportes también ocupan estrategias similares. La NFL. La NFL. Mucho, ¿no? Sí. Es como intentar escoger jugadores con un Excel, no con datos, ¿verdad? Por eso los scouts ya son tan importantes, porque los scouts son los que llenan el Excel. Exactamente, yo el otro día estaba viendo un blog también de un tipo que se grababa cómo hacía él su proceso de scouting. Pero un español, Sí, ese que tiene un local. creo que sí. Dijo que revisaba todas las estadísticas ay, ¿cómo se llama esta aplicación que usa Mundo Maldini para ver las estadísticas de los jugadores? SoftScore, OneFootball. No me acuerdo, pero es un software avanzado. Transfer Market. No, es un software avanzado, no una página. Y ahí veía todas las estadísticas, como los goles esperados, la asistencia esperada, la presión, los pases y todo lo que tiene relación con el juego, po. Hoy día hay estadísticas para todo. No sé si hay cachado. Sí. Los mismos comentaristas de los partidos hablan de las estadísticas de los jugadores, que este fue el que más duelos aéreos ganó, que este fue el que mejor porcentaje de pases tuvo, que este fue el que dio más asistencia, el que tuvo mayor porcentaje de goles esperados, Mayor posesión. el que tuvo la mayor diferencia entre los goles esperados y los goles que acertó, tanto hacia arriba como hacia abajo. Encajado. Exactamente, goles esperados, recibidos, y goles encajados. O sea, hoy día hay una cantidad de datos increíbles que se utilizan Digno de mucho. la tecnología que se usa, tecnología futurista para la gente baby boomer o generación. Sí, las generaciones más antiguas están súper en contra de estas tecnologías también. No me acuerdo, un comentarista argentino súper famoso, no recuerdo cuál era el nombre específicamente, pero se puso a pelear en Twitter con un DT, parece que también de Argentina, no me acuerdo, pero se puso a pelear con un DT de por qué él usaba datos para medir a los jugadores y todo, en vez de usar como el tacto, la visión más táctica o cuantitativa en vez de, perdón, cualitativa en vez de Que cuantitativa. tampoco estaba mal. No. Porque todo es bueno, pero en cierta manera. Y todo es malo también en cierta manera. Exacto, o sea, hay entrenadores que basan todo en esto. Si te basas solo en datos, al final los números no te sirven, los números no te ganan partido. No, pues. El cabro puede ser el mejor jugador que tú creas en datos, porque en realidad el cabro juega en segunda y en segunda juegan buenos malos. O sea, no estoy demeritando a la gente que juega en segunda, porque el deporte se juega en segunda, pero... Claro. Y después lo mandé a jugar a primera. Sí, pues, No obvio. te va a rendir lo mismo, también son datos que uno tiene que tomar con pinzas y saber cómo interpretarlo. Bueno, volviendo a lo Porque cuantitativo y en cualitativo. estadística que son... Todos los datos son interpretables. Exactamente, pues por eso, volviendo a lo cuantitativo y cualitativo, siempre lo mejor va a ser mezclarlo, pues. Sí. Pero hay entrenadores o clubes como el Brentford, como el Brighton o como el mismo Liverpool, que al menos su modelo de fichaje, quizás el entrenador ya puede tener otro modelo, pero el modelo de fichaje es basado casi todo en números y Por eso estadísticas. Firmino llega al Liverpool. Sí, Por el Big Data. Firmino llega al Liverpool. Hay muchos jugadores que en el último tiempo han llegado por el Big Data. McAllister. Bueno, McAllister llega por el Big Data al Brighton, porque recordemos que el Brighton compra a McAllister jugando en Argentinos Juniors. En segunda. Y en Argentinos Juniors lo cede a Boca
para que juegue un año o 2, no me acuerdo cuánto. Uno, ¿cierto? Para que juegue un año en Boca y después en Boca se va al Brighton. Y más encima en Brighton igual le hicieron la progresión como corresponde, porque no lo hicieron titular enseguida. Lo llevaron de a poco hasta que... ¿Tú sabías que Messi en el Mundial del 2022 solamente, o sea, gana 5 jugadores del partido de los 7 que jugó? El otro lo gana un árabe. El Al-Dawsari. Exactamente. El que actualmente juega en el Al Hilal y que le va a meter unos muy buenos goles al Manchester City. Ah, ¿tú crees? Al Manchester City. Puede ser. Puede ser. Ya, pues. Y el otro jugador argentino, o sea, el único jugador argentino en este caso, que le fue capaz de quitarle el MVP del partido a Messi en el Mundial, fue McAllister. ¿Fue en el partido contra Polonia? Sí. Porque Messi se echó el penal ahí. O sea, se lo tapó. Sí, se lo taparon, pero independientemente de eso... Chesney, el arquero titular del Fútbol Club Barcelona. Ese partido es recordado de Messi al menos más por para fallar el penal y por ponerse a pelear con Lewandowski. ¿Te acordáis que en la mitad de la cancha se puso a pelear con él? Más que por su juego. Fue el único partido también del Mundial que no marcó. Entonces... en este caso, McAllister llega, como te decía, al Brighton producto de esto mismo, de los datos, del análisis. Por eso el Brighton ficha a cualquier jugador random que tú veis, por ejemplo, Mitoma. Sí, pues. Mitoma lo ficha por 3 millones provenientes de la Unión Saint-Gilloise de Bélgica. Sí. Él hace su tesis en base a lo que nosotros estamos diciendo también, pues. Sí, no, perdón, el Brighton lo compró en un equipo japonés, pero lo mandó, lo cedió un año a la Unión Saint-Gilloise. ¿Ya? Que el equipo donde actualmente salió campeón de la Liga Belga. Sí, te juega el hermano de McAllister. Sí, donde no salía campeón hace 49 años. Sí. Porque siempre era la pelea entre el Genk, el Anderlecht y ellos. Pero también es súper interesante porque ellos, tú sabías que tienen como un sistema para determinar el campeonato diferente. No es el que queda primero en liga, no, sino que los primeros 6 hacen playoff. Entonces, hasta donde tengo entendido, la Unión Saint-Gilloise había quedado primero en liga varias veces. Sí. Y perdía playoff. No sé si creo que son los primeros 4, o no, o primeros 6, no me acuerdo. No, son los primeros. Son los 6 y el séptimo y el octavo creo que juega un puesto. No. Bueno, no me acuerdo, pero juegan un playoff. Es muy parecido a lo que ocurre actualmente en la Liga Argentina. Sí. Por eso es que Platense sale campeón. Sí. Pensar de que Boca queda primero en su cuadro. Sí, pues, exactamente. Pero bueno. Y Platense, recordemos que quedó como penúltimo o último en clasificar porque Platense en ningún momento jugó de local en los partidos que era cuarto, semifinal. Momo te aplaudiría tus datos hoy día. Momo estaría feliz de que estés defendiendo a Platense. Sí, Platense le ganó a Racing en Avellaneda. Sí. Y también le ganó a River en el Monumental. Bueno. El Calamar. Bueno, y recordemos, por ejemplo, otros jugadores del Brighton que dime, por ejemplo, sacaron ahí a... Bueno, el griego... Bueno, hoy día Joao Pedro, que hoy día es Here We Go al Chelsea, ¿no? Chelsea. Joao Pedro al Chelsea. Recordemos que estos Caicedo, son grabados los domingos. Sí, Caicedo al ¿cómo se llama? Caicedo lo fichan desde Ecuador mismo. Sí, Independiente del Valle. Desde mismo Ecuador. Tenemos también el caso de Brian Gruda. Sí. Suena el exjugador del Mainz alemán de 20 años. Exactamente. Bueno, también Ferguson. Evan Ferguson. Sí. También tenemos el caso del actual fichaje, el griego. No me acuerdo exactamente el nombre, pero lo fichan como por 50 palos. Pero muy bueno. Bueno, los porteros también del Verbruggen. Sí, Verbruggen. Y Van Hecke. Sí. Steel. La masterclass de Robert Sánchez era del Brighton, ¿cierto? Sí. Pues la masterclass de deshacerse de un portero tan malo como Robert Sánchez. Bueno, Cucurella. Que lo fichan del Getafe. Sí, pues el Barcelona se lo vende al Getafe y después el Brighton es el que lo repesca y le saca un buen potencial, pues bueno. Al final son jugadores, y bueno, ahí estamos hablando solamente del Brighton, porque el Liverpool, hasta donde tengo entendido, incluso el fichaje de Darwin Núñez es producto del Big Data. Sí, no es como que Klopp lo haya pedido, Klopp como que lo aprueba, pero el Big Data es que sí. Keita tenemos el caso de Keita, de Tsimikas también. Robertson, pensar que Robertson y Tsimikas son traídos por el Big Data. Sí. Porque en ese momento jugaba Moreno y no me acuerdo quién. Bueno, pero si tú te pones a pensar, ninguno de los jugadores que llega al Brighton, yo diría, al Liverpool, el jugador como con más cartel que ha llegado al Liverpool el último tiempo, quizás ha sido el mismo Darwin Núñez, porque Salah, cuando fichan a Salah, si bien pagan harto por él,
o sea, más de 40 millones, no era el crack total. No. Mané tampoco era el crack total. Van Dijk tampoco era un crack total. Díaz. Alisson tampoco era un crack total. Díaz tampoco. O sea, el único jugador como que venía con un alto cartel, que costó mucho y todo, era Darwin precisamente. Van Dijk se lo vende caro el Southampton, pero porque es la misma liga. Porque te iba a decir, ya por último, si te voy a vender a mi jugador estrella, que sea por mucha plata. Pero ¿no? recordemos que también le fichó en invierno. Sí, Por también. eso también el alto precio, porque Era- lo sacáis a mediados de temporada. Sacáis a tu mejor jugador, al capitán seguramente del Southampton, y un equipo que en ese momento también estaba en Premier, no te podía cobrar 40 millones por Van Dijk. No, pues recordemos que ese Southampton fue histórico, creo que llegó a Europa League. Sí, creo que sí. Con Tadic, Mané, Van Dijk, Ward-Prowse, Buenos jugadores, por decir algunos. Otros equipos que también lo ocupan son el Roma, el Sevilla. Y hoy día yo también vi un video de que el Real Madrid, si bien no quiere ocupar el Big Data, o al menos hasta donde yo tengo entendido, no todavía, sí están utilizando mucha tecnología, mucha inteligencia artificial. Lo que querían era comprar unas máquinas como para que te escaneen así como el cuerpo, la temperatura y no sé qué, miles de cuestiones más, y que la inteligencia artificial analice todos esos datos para decirte cuáles son tus zonas en donde más probabilidades estás teniendo en este momento de tener lesiones y de cómo prevenirlas. Porque recordemos que el Madrid esta temporada tuvo muchísimos problemas con las lesiones. Yo creo que no decir esta temporada. Yo diría que por lo menos hace bastante... Bueno, es como cualquier otro club que tiene problemas con lesiones, pero recordemos también de que el Madrid depende de individualidades. Uh-huh. Y si tus individualidades se te quiebran, exacto, no podéis funcionar. Bueno, Bellingham yo creo que está a punto de reventar. Si no, ya se bueno, ya se operó, o sea, ya se va a operar. Rudiger reventó. A Carvajal tuvo esa lesión, esas son de mala suerte, ¿no? Courtois, eso es falta de... Todas las lesiones musculares. Militao. Rodrigo, mucha lesión muscular también. Pues. Camavinga no se ha roto nada, son puras lesiones musculares. Y esas son evitables. Al fin y al cabo son evitables. Tú puedes hacer algo, puedes alimentarte mejor, puedes tener mayor asistencia. Piensa que... O sea, porque recordemos de que todo tiene una probabilidad de pasar. Exacto. Tú puedes hacer cosas para que, por ejemplo, pasen menos, pero van a seguir pasando. Uh-huh. Pero ese porcentaje de menos te juega a tu favor. Por ejemplo, si tiene que ver con... Llámalo... Con eso, el algoritmo que usa la casa de apuestas también. Sí, exacto. Pero también el caso mismo de Pedri, que le hacen estos mismos análisis y se dan cuenta de que lo mejor que le pueden hacer para mantener su buen estado físico es hacerlo jugar, no darle tanto descanso. Porque en su momento se pensaba que si tú le dabas descanso al jugador, se iba a recuperar mejor. O sea, pero recordemos de que como cualquier persona, si te esforzaste mucho tenéis que descansar. Sí, pero ahora salen estudios y salen recomendaciones de que en realidad lo mejor es mantenerte activo y, por ejemplo, en esos parates, bueno, recordemos, yo creo que si tú eres hincha del Madrid o persona que sigue el entorno del Real Madrid, viste que Mbappé no jugó en estas 3 semanas y parece un Peter Languila, weón. Sí, bajó como 5 o 6 kilos porque le dio una gastritis y al final el tema médico es súper importante porque un jugador... literalmente Mbappé se desinfló. Sí. Y eso tiene que ver porque dejaste de jugar y de jugar movimiento. El cuerpo necesita no soy especialista de la salud, ni mucho menos. Yo en biología me iba como... Más o menos, ¿no? Más o menos, pero es una cosa que he sabido entender del fútbol, de que si tú mantienes algo constante, es como hacer dieta. Bueno, por eso la gente te dice, los médicos, que te mantengas un nivel de cardio constante o regular. Exactamente. Hoy vimos esta temporada también de que el mismo Barcelona de Hansi Flick tiene muy pocas lesiones, producto de lo mismo, porque hoy existía mucho ese discurso donde se decía que el jugador tenía que descansar, pero en ese afán de querer hacerlo descansar, lo terminabas lesionando más. Exactamente. Que lo mejor que hoy día podemos tener es quizás no elevar tanto la exigencia, pero sí la regularidad. La constancia. Exactamente. Entrenemos todos los días, o 6 de 7 días,
Pero en vez de matarte un día y descansar dos, puedes entrenar los 3 días, pero tener regulado. Exactamente. Por Exactamente. eso, cuando en su momento iba al gimnasio. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ya no vais más? Mucho. ¿Te aparecieron datos que te entregaron, que te entregó un poco que te dieron Big Data. Sí, un Big Data que te dio la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Si no voy al gimnasio voy a poder ser más macho, tener más músculo. No, pues yo fui porque estaba en un mal momento. ¿Ya? Entonces es como ese típico discurso de que te rompieron el corazón, te metí al gimnasio. Bueno, me pasó eso. ¿Te pasó eso? Me pasó. ¿Y bajaste de peso? Sí. Bien. Pues. Échale cuánto. ¿Cuánto? 25 kilos. 30. De 30 a 35 kilos. 30 a 35 kilos. ¿Y cómo te sientes hoy día? ¿Te cuesta más? ¿Te cuesta menos caminar? Yo creo que caminar nunca me fue lo que sí, la condición aeróbica, por ejemplo. Comentarles de que yo estoy haciendo un curso de arbitraje. ¿Ah, vas a ser árbitro? Sí, pues, ¿Ya? ¿Y vas a ganar plata? obvio. Ya, pues, me tenéis que dar el 50%. Porque sí, estás obligado. No. Ya firmamos el contrato. No, yo no firmo nada contigo. Chao. ¿Ya? Entonces el jueves no hice una prueba física. ¿ya? Que era de área a área correr. Ujú. Y, por ejemplo, marcar tiro de esquina. Tiro de esquina, Sí. saque de meta, penal. Ujú. Y después volver corriendo. Y yo diría que, no sé, hace 2 o 3 meses no. No hubiese podido. O sea, hoy se queda muerto, pero así, yo diría que terminaba vomitando. ¿Ah, sí? Porque. Terminaba vomitando las papas fritas con barbecue que te habías comido. ¿Puede ser? Hace 5 minutos antes de empezar a correr. No, pero ese día no comí casi. Me comí una buena porción de proteína. De proteína. Te pusiste proteico ese día. Sí. Y llegué y no me sentí tan. O sea, igual terminé más o menos muerto, pero el profesor me dijo que buen ritmo. Que tenía buen ritmo. Llamo. Y por eso, si está viendo esto, profesor Aldo, lo quiero mucho. Le mando un saludo. Es seguidor de la Fórmula del Gol. Qué bueno. Entonces le mandamos un saludo desde acá. Para aquí tenemos al próximo Arbitrillo. árbitro de la próxima final de Champions. Sí. Proyecto 2030. Proyecto 2000. Ya, está bien. Ahora, como yo te decía, hay mucha gente que está como en contra, que como que piensa que el Big Data puede ser un problema en el fútbol y querer asignarle un valor numérico a algo que quizás no es numérico. Nosotros como unas personas actualizadas con este mundo Ujú. tecnológico, recordemos que no toda la gente quería, por ejemplo, que los celulares fueran. Nadie aceptaba que los celulares fueran táctiles. Sí, O que el celular lo podías tener en la mano y no estaba pegado a la pared de tu casa. O que antes, si quedaba en algo, tenía que ser la palabra. Por ejemplo, si yo te decía, Pedro, nos juntamos el jueves a las 4 y nos hablamos después de 2 semanas y tenemos que juntar sí o sí el jueves a las 4 ya, pues. exacto. La manera de comunicación de, por ejemplo, de que yo estoy a 5.000 kilómetros de mi casa y puedo hablar contigo y te puedo ver. Sí, exactamente. Te puedo hacer puedes ver lo que yo estoy viendo. Sí. ¿No? ¿Cómo avanza la tecnología? Y tarde o temprano iba a llegar a recaer en un mundo en el cual ha sido dominado por la sabiduría y por la gente mayor. Porque Exacto. tú entre más viejos se asume que tienes más experiencia. Claro, eres más sabio. Sí, por Eres eso más sabio. los viejos eran los sabios de los pueblos ante las antigüedades. Exactamente, pues no, pero hoy día yo creo que, como tú bien decías hace un rato, el fútbol tiene que ser una mezcla. El fútbol no puede ser solamente basado en el Big Data, pero tampoco hoy día puede ser algo 100% instintivo. Sí, por Tienes ejemplo, más herramientas. lo que tú hablabas hace unos de lo que te hacía un scouser. Sí, Por ejemplo, tú explicabas de que el regate lo pueden completar 1.000 personas. ujú, Que las habilidades se aprenden. sí, No naces con las habilidades. no. Son cosas que uno puede ir entrenando, que uno tiene que tener la habilidad de querer aprenderlas. ¿Sí? Simplemente es Recordemos eso. que ahora todas las habilidades son aprendibles. Sí. En el 99% de los casos, a excepción de que, no sé, te falte alguna extremidad o sea algo demasiado puntual, bueno, No tendrías impedimentos para poder. para poder aprender a hacer el mismo regate que hacía Ronaldinho, por ponerte un ejemplo. Claro ahí- que y existe ahí- un componente de talento, existe un componente de facilidad, pero
el mismo Rafinha siempre dijo que él encontraba que habían jugadores que eran 10 veces mejores que él en las favelas, po. Bueno, recordar que Iván Zamorano decía que cuando entrenaba habían 100 personas mejor que él, pero él entrenaba, entrenaba, Era entrenaba. entrenar, po. Y ser tan Y enfocado, po. la mentalidad, por ejemplo, de que decía el Sammy Reyes. Sí, exactamente. Al final, los deportistas en general, mm, cualquier deportista que tú le digas cuál es la cualidad más importante, no solamente para triunfar en tu deporte, sino en la vida, es ser perseverante. Eh, y Constancia. exactamente. Y con respecto al Big Data, eso no lo puedes medir. No puedes medir cuáles son las habilidades socioemocionales que tiene una persona a través de un dato. Tendríais que ir con un psicólogo y que el psicólogo le aplique un test. ¿Cómo vas a saber, como quizás con un indicador más preciso, si es que el tipo tiene algo o no? Entonces, y no lo van a hacer, o no en todos los casos. Recordemos que también las nuevas tecnologías están apoyadas por, yo creo que por ejemplo hay más apoyo en cuanto al ámbito psicológico y psiquiátrico a los jugadores. Sí, po. Por lo mismo, po, porque hoy día ya se entiende que tú puedes tener más o menos facilidades para hacer cierto tipo de cosas o no. Por ejemplo, evidentemente Messi no era bueno defendiendo o no se le daba con tanta facilidad. Lo mismo para Van Dijk, que no era muy bueno atacando porque no se le daba con tanta facilidad, pero independientemente de dónde está tu don, ¿verdad? Dónde está tu potencial, dentro de eso hay un gran espectro que es simplemente algo que tú puedes aprender en el proceso. Sí, por eso el Liverpool Jurgen Klopp contrató un neurocientífico ¿Ya? para preparar la mente para los jugadores en las finales ¿En del serio? 2022. Sí, después de perder tantas finales como siendo hincha del Liverpool. Bueno, el Liverpool Recordemos pierde mucho. que Klopp en el 2015 que llega pierde la final de la Europa League Sí, a manos del Sevilla. Después, antes de eso, obtiene 2 subcampeonatos de Premier haciendo más de 90 puntos. sí. En uno hace 98, creo. Sí, bueno, después recordemos las 2 finales que pierde contra el Manchester, perdón, contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid, las 2 finales de Champions. Aunque ahí yo en unos capítulos creo que tú lo había dicho, como aficionado del fútbol, uno lo que más quiere es que su equipo compita. Independientemente de si gana o no, ganar, claro, te puede ser la culminación de la felicidad máxima. Pero uno se va contento cuando las expectativas eran A y superas a A por mucho. Sí, hablando de eso, tengo un tema interesante para un próximo capítulo que lo podríamos hablarlo con un especialista de la salud mental. ¿Ah, sí? Sí, que tiene que ver con el llegar a lo más alto. ¿Ya? ¿La presión? ¿No? ¿Qué viene después? ¿Ya? Hace poco leí un estudio que era el síndrome de medallista olímpico. ¿Ya? Que después de realizar de ganar un oro en los Juegos Olímpicos, el 100% bueno, el 90 y tanto terminaba con depresión. Porque llegaste a la cúspide, te mataste, lo conseguiste y ahora después, ¿qué viene? Claro. Por Ganar ejemplo- más, po, como Michael Phelps. Pero, por ejemplo, no, yo te pongo un ejemplo. Yo soy Usain Bolt. ¿Ya? Yo gano la medalla de oro ¿Ya? y hago récord mundial. ¿Ya? ¿Qué viene más? O sea, si ya ¿Ganarle ganaste- Speed? Bueno, ganarle Speed. ¿Ganarle Speed? Po. Si ahora parece que es la moda intentar ganarle Speed. Sí. Pero a lo que voy es que no sabes qué viene después. Sí, claro. Evidentemente. Es y un por tema eso- bastante sí, interesante sí, para rodear en otros obvio casos. que sí. Po. Y como te decía, ¿tú crees que, por ejemplo, el Big Data hubiese encontrado a Ronaldinho en su época? No. No creo. ¿Tú crees que el Big Data hubiese encontrado a Di Stéfano? ¿O tú crees que hubiese encontrado a Dennis Bergkamp? Por ponerte así jugadores. O Henry, O Henry. o lo mismo Mbappé o de las canteras del Clairefontaine. Sí. Entonces, hoy, no sé. Yo Tiene creo que ser una mezcla, tiene que Sí, ser todo obvio a que sí. paso y tampoco dejar que la inteligencia artificial te haga todo. Porque hace como una semana me llegó un artículo del The Economist ¿Ya? que decía que El MIT. Era un estudio del MIT. de la inteligencia artificial,
Sí. que dice que los humanos hemos perdido el 30 y tanto por ciento de razonamiento crítico Ujú. al usar inteligencia artificial. Sí, pues. Entonces la inteligencia artificial te hace muchas cosas y nosotros la implementamos en la mayoría de nuestros ámbitos. Todo Pero en tiene su que justa ser medida sirve. Po. exactamente. Tiene, y yo no estoy Las herramientas están para usarse, Exacto. pero llega un punto donde tú también tienes que... Claro, darte otra manera, otra visión, ¿cachai? Porque, como tú bien dices, todos podemos apoyarnos en las tecnologías. Po. Piensa que ustedes no estarían viendo este podcast si no fuese por la tecnología. Y no por eso es malo. No por eso hoy día tenemos que condenarlo. Pero también tenemos que cómo aprender a usarlo. Porque asimismo uno puede hacer cosas muy buenas con el internet, pero también cosas muy malas. Eh, y para esto pasa lo mismo. Uno tiene que intentar buscar un punto medio. El mismo Brentford que yo te decía ha logrado vender por ejemplo, a Ivan Toney o en Mbeumo muy caro, ha ganado mucho dinero. Ha sido un equipo que se asentó en la media tabla de la Premier. El Brentford es el rey de comprar la repesca al Liverpool. Sí, también. Tenemos a Van de Beek, Fabio Carvalho, ahora compraron a Kelleher. Sí, exactamente. Pero al final, todo, todo lo que hacen equipos así no te garantiza el éxito si es que uno no lo mezcla bien. Po. No. Pero tampoco está bien creer que solamente mi análisis como subjetivo, sin ningún dato u opinión objetiva, ¿verdad? Con análisis, está correcto. Yo creo que todo lo que tú tengas que exponer o después de alguna decisión tiene que estar respaldado. Sí, exactamente. Que el ser humano tiene que ser racional. Así es. Como principios de la economía, de que todos somos racionales, debería hacerse lo mismo. En el sentido de que ya, encuentro un jugador que se encajaría perfecto según mi esquema, según el Big Data. Uh-huh. El cabro es, no sé, es ruso, tiene 21 años, por ejemplo. Y juega en el, no sé, Zenit de Moscú. Lo traí, lo entrevistáis, o sea, sin te dar cuenta, lo compráis al tiro. Sé que me sirve, lo compro. Pero en realidad no sabe hablar inglés, Sí. por ejemplo. Es muy conflictivo. Sí, también. A ver, ¿qué otra cosa más? Tiene el problema de una lesión. Tiene problemas. Bueno, los problemas con las lesiones son lo más difícil de tratar para un jugador. Entonces, ahí te podría poner un ejemplo donde el Big Data... Me está diciendo que es el mejor en asistencia esperada, el mejor en goles esperados, que el mejor en pases progresivos. Es lo que necesito. Le pasé mis últimos 25 partidos y encontré una falla que poniendo este jugador me la va a arreglar. Claro, pero independientemente de que yo necesite ese perfil de jugador o no, claro, yo lo puedo ir a buscar. Pero como tú dices, hay cosas que son subjetivas que uno también tiene que ponderar. Si el jugador, no sé, pues, tiene problemas con los hijos o con la señora. Piensa que cuando el Enzo Fernández tuvo problemas... ahora volvieron. Ahora volvieron más encima, pero hubo un tiempo en donde el Enzo Fernández no estaba concentrado. Po. ¿No? Y después como que cuando ya estaba como 100% separado, ahí como que sacó el Prime, no sé, pues entonces... Y después como volvió y ahora está medianamente... Está más o menos de nuevo, entonces... Bueno, Walker, recordemos que se va del City por estar desconcentrado porque el cabro tenía como 3 minas en 3 países distintos. Sí, pues, tenía como 6 hijos, como 2 señoras. Entonces, claro, tú puedes decir, bueno, Walker rapidísimo, a nadie se le va a olvidar cómo le ganaba con tanta facilidad las carreras a Vinicius Junior, por ejemplo. Pero ¿de qué te sirve tener un jugador que sea tan bueno defensivamente y que cumpla con todas las estadísticas del Big Data? Sí, bueno... Era un loquillo, por no decir otra manera. Por no decir otra cosa, claro, exactamente. Entonces, bueno, el mismo Arturo Vidal, al menos futbolísticamente hablando, me parece, si no el mejor, uno de los mejores jugadores de Colo-Colo en la actualidad, pero... o sea, de la actualidad... Yo diría que Cepeda, si no Nachito, es el mejor jugador de Colo-Colo actualmente. Bueno, pero puede ser, pero independientemente de eso, si no es de los mejores... Pero, ¿de qué te sirve tener un jugador que, insisto, cumpla con las estadísticas que tiene que cumplir? Pero tiene casas de apuestas y el rey de club hípico. Sí,
y anda haciendo puras estupideces que no te ayudan Se anda juntando con la Daniela Chávez, se anda juntando con el Speed. No te ayuda a vender más camisetas, no te ayuda ¿cómo se llama? A obtener una imagen limpia de tu club, no te ayuda a hacer que los niños realmente quieran seguir a su ídolo, porque dudo que muchas personas tengan de ídolo a Arturo Vidal. Y tampoco criticamos que el Arturo Vidal sea tu ídolo. No, porque pero nosotros, por ejemplo, podéis tener un ídolo que sea... Por ejemplo, si tu ídolo es, no sé, Zuckerberg. ya no es una persona muy moral que digamos. Pero es tu ídolo. Claro. A lo que nosotros vamos es a que... Que claro, pues que uno puede tener muchos ídolos, pero en realidad aquí en el fútbol también preponderan otras cosas. Pues, ¿cómo se llama? Si yo tuviera de ídolo a Zuckerberg, Babeso, por ponerte un ejemplo. Ya, pero yo soy alguien viejo también, pues tengo 22 años, pues. En cambio al Arturo Vidal lo ven niños de 10 años, pues. Y que un niño de 10 años tenga a ese personaje como... Choco Ferrari. Claro. Como su ídolo, igual puede terminar siendo peligroso. Yo estoy bien. No fue culpa mía. No fue culpa mía, mi familia está bien. Yo estoy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, al final, no es lo único. Que nadie le quite la calidad futbolística. Claro, no es lo único. Pero fuera de la cancha es una persona totalmente distinta. El mismo Mago Valdivia también. Bueno, tenemos el caso de Pinilla. Sí, exacto. El caso de Johnny Herrera. Puros jugadores que técnicamente podrían haber encajado en las estadísticas que el Big Data pide, pero al final muchas veces en sus clubes terminaba yéndose o de una mala manera o terminaban cometiendo errores fuera de la cancha que les terminaba también costando caro. Exactamente. No olvidar lo que le pasa a Johnny Herrera, que tiene un accidente que termina de una manera muy fea. Y que después crea una ley. Sí, exacto. También tenemos el tema del Mago Valdivia, que para que yo el otro día lo descubrí, se lo mandé a mi grupo de amigos y también te comenté a ti. Yo no tenía idea. Tú me dijiste que tú sí sabías. Yo sí sabía. Yo no sabía que el Mago Valdivia nació en Venezuela. Sí. Yo siempre sentí que tenía una cara muy chilena. En una de esas sus papás son chilenos, lo más probable, pero... él nace en Maracay, si no me equivoco. Sí. O Maracaibo, una de las dos que me confundo, pero son... Bueno, no sabemos tanto de geografía... de geografía venezolana. O sea, de Chile para arriba. Claro. Uno con suerte sabe buscar aquí en las calles y claro. Más o menos si te dicen algún pueblo que en Chile, como que más o menos te ubicas porque en historia el profesor... El tipo profesor que venía con camisa... Claro. Que tenía muy peludo. Que estaba con un maletín. Claro. Te decía dónde estaban ciertas cosas. ¿Dónde estaba? Peor en nada. Sí, ¿dónde estaba San Vicente de Tahuatahua? Claro. ¿Dónde estaba Temucuicuy? No, los pueblitos que hay de repente. ¿Dónde estaba Chivilingo? Claro. hablando de Chivilingo. Ya, pues. Pero para poder cerrar la idea del capítulo, Big Data es una muy buena herramienta. Sí. Pero como toda buena herramienta hay que saber utilizarla y también no basarse solo en eso. Por ejemplo, cuando yo creo un mueble, no me baso, por ejemplo, en... Voy a usar puros clavos. Claro. Porque no necesariamente... O cuál es la mejor madera. También tengo que preguntarle al cliente cuáles son sus necesidades. O cuál es, por ejemplo, si para cierta madera es mejor una unión con clavo, o con tornillo, o con pegamento, o con un tipo de... O escuadra. No sé, o que el mismo tú cortes la madera para que, por ejemplo, que tenga clavo y que encaje. Sí. O sea que tienen que haber otros factores que también te apoyen y te ayuden para mejorar tu decisión. Sí, claro. Y para todas las personas también que son como más reticentes con respecto al tema, decirles que lo único que se logra, lo mismo con el VAR, ¿verdad? De esa resistencia a la tecnología. El futuro es hoy. ¿Oíste, viejo? Sí, no sé. Hay que intentar darle otra mirada a las cosas, adaptarlas, no eliminarlas ni creer que son casi del infierno, que son terribles, sino que intentar buscar siempre que nosotros como humanidad, gran parte de los avances tecnológicos exactamente han sido para mejorar. Gran parte. No voy a decir, por ejemplo, que las bombas, por decirte una cosa, son mejores. Han sido avances tecnológicos que han beneficiado a la humanidad. Pero de los errores se aprende. Exactamente. Por ejemplo, podemos obtener muchas cosas buenas.
La creación de nuevos medicamentos para contra enfermedades muy raras. La misma energía nuclear que se utiliza. Entonces, es nuestra responsabilidad también no quedarnos simplemente con lo malo o con lo que no nos gusta, ¿verdad? Y buscar algo mejor. Ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Uh-huh. Que de todas las experiencias saques algo. No ser tan pesimista ni tampoco tan fatalista con respecto a y tomar todo cosas. con pinzas. En realidad, todo te sirve. Hagas, sea bueno o sea malo, todo te sirve a la larga. Sí, exacto. Para aprender o para replicarlo. Sí. ¿Joseto? Porque acá nosotros generamos valor. Ah, ella, la que genera valor. Sí, pues un valor. Ya, pues transfiere mi plata entonces. Valores. Sí. Activos. Activos. Nos vemos. Nos vemos.